Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, hoy día ha querido traerles un nuevo programa que tiene que ver con la forma en que los creyentes y aquellos que se denominan cristianos se acercan al Señor. Y una de las formas más usadas por nosotros, los creyentes, los cristianos, es la oración, también conocida como intercesión. Es decir, cómo nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos aquello que nosotros deseamos de parte de nuestro Padre Celestial. Por medio de la oración o de la intercesión también hacemos actos de adoración, y también con ese acto de adoración honramos, alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Pero hoy día nos convoca un tema que creo que es bastante importante que se conozca, o por lo menos se tenga un punto de vista justamente desde la óptica bíblica de lo que es la ruta del Señor Jesucristo. Y el título de hoy es aquel que hemos colocado como sigue: rezar u orar a los santos es bíblico bajo la concepción. Aquello que sostiene la doctrina católica con respecto a lo que es la intercesión de los santos, de la Virgen María y también de los ángeles, porque aquí no solamente se citan a los santos, una concepción muy especial tienen de los santos, pero en fin, de los santos, de la Virgen y de los ángeles. Gran parte de las ideas las hemos sacado de una página que se llama Apologética Católica.org. Fuente como entonces es la Apologética Católica.org. Veamos qué es lo que se plantea con respecto a lo que dice la Iglesia Católica. El concepto católico de la mediación, intercesión u oración efectiva dice: María y los santos participan en la intercesión, es decir, nos ayudan a llegar al Señor, a nuestro Dios. Jesús es un eslabón. Ahora, sin este eslabón, dicen los católicos, no habría mediación, es decir, no habría una llegada al Padre, pues no nos escucharían. No habría mediación entre Dios y los hombres. Puedes entonces, dicen los católicos, puedes rezarle directamente a Jesús, cosa que es bíblica, si quieres. Pero, y aquí hay una pregunta que a mi juicio desmerece el papel de nuestro amado Señor Jesucristo, es la siguiente pregunta: ¿no sería mejor, o sea, mejor que el propio Dios, mejor que el propio Señor Jesucristo, no sería mejor si María, los ángeles y los santos lo hicieran, para que la oración sea más efectiva? ¿Dice? La Biblia dice que la oración del justo es poderosa, cita esta parte de las Escrituras. ¿Y qué es más justo que los santos para que le recen a Jesús? Bueno, ¿se le reza al Señor Jesús o se le reza a Dios Padre, como lo decían anteriormente? ¿Qué es más justo y más santo que el propio Señor Jesucristo? Vamos a ver más adelante. La Biblia dice que la oración del justo es poderosa, dicen los católicos. ¿Qué es más justo que los santos para que le recen a Jesús? Dicho sea de paso, nosotros, de acuerdo al Evangelio, le oramos al Padre en el nombre de Cristo. Pero vamos a despejar un punto entrando en el tema. Vamos a hablar de la salvación. Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es decir, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y a este crucificado, resucitado, a través del conocimiento dado por el Evangelio, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo y la voluntad del Señor, según Juan 3:16, somos salvos. Esta es la palabra, después en Juan 3, vamos a citar Romanos 10, 8 al 9, que dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, le resucitó, serás salvo. Porque con el corazón, es decir, un sentimiento de arrepentimiento que viene de culpa por nuestros pecados, por nuestra condición de pecado, porque con el corazón se cree para ser justificado o para justicia, es decir, para que Dios nos perdone, pero debemos decírselo al Señor, pero con la boca se confiesa para ser salvo o para salvación. Eso aparece en Romanos 10, es decir, la prédica de Cristo crucificado a nosotros nos da la salvación, es decir, somos salvos. Después vamos a tomar ese tema de ser salvos, porque al mismo tiempo vamos también a entroncarlo con otra parte del Evangelio. Vamos ahora a la mediación también hecha, porque aquí no se habla, pero también la Iglesia Católica en su conjunto tiene el sacerdocio. Fin del sacerdote y del sumo sacerdote, es decir, de dos instituciones que surgen desde el antiguo judaísmo y que se mantuvieron a partir del siglo IV, cuando se unifica la fe o las creencias ortodoxas bizantinas y las cristianas bíblicas. Allí surge entonces la doctrina del sacerdocio, o se mantiene la doctrina del sacerdocio. Sin embargo, la curia y la organización papal fueron absolutamente derogadas, es decir, suspendidas por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Veamos qué dice el Evangelio al respecto. En Hebreos señala lo siguiente, en la epístola de Pablo a los Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, nuestra profesión de fe. Creímos en Cristo. Repito, por tanto, teniendo nuestra profesión de fe, que creímos en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo, este sumo sacerdote que hoy día se encuentra a la diestra de Dios, vino y se hizo hombre, Él sufrió, vivió, experimentó, sintió todo lo que tú y yo hicimos. Fue tentado, pero no pecó. Es decir, Él sabe lo que significa eso, y por lo tanto se compadece de nuestra condición pecaminosa. Tanto el creyente como el inconverso vive en un cuerpo de pecado. Por eso es que este sumo sacerdote, o sea, el sacerdote máximo, que es Cristo Jesús, nos escucha y se compadece de nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién está sentado en el trono de la gracia? El Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La misericordia es ese sentimiento de un ser superior que desde su voluntad nos escucha y nos da hacia un ser inferior que no tiene mérito alguno. Para alcanzar misericordia y hallar, eso es, y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, este sumo sacerdote es mejor, o sea, no existe ahora un sumo sacerdote o pontífice máximo, como hoy día se autoidentifica el Papa. Es decir, ya no es necesario tener un Papa, porque el propio Evangelio lo está diciendo. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los sacerdotes, en este caso de los curitas? Bueno, el Evangelio dice que nosotros, los creyentes, cada uno de nosotros, somos sacerdotes.
Vemos primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, un sacerdocio verdadero o un sacerdote del rey, nación santa, es decir, somos santos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como los adquirió el Señor Jesucristo mediante su muerte de cruz, mediante el derramamiento de su sangre. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Es nuestro sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, es decir, antes de tener al Señor andábamos en tinieblas, éramos hombres de pecado, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el sacerdote, ese que está en la iglesia, ese que hace todo el ritual antiguo, o el ritual, en este caso católico, hoy día no es necesario, es decir, fue abolido. Por lo tanto, decimos que los creyentes somos santos. Ya lo decimos en el pasaje anterior, pero ahora vamos a citar más pasajes bíblicos. Existen en la Biblia, usted lo puede buscar, 54 pasajes bíblicos en el cual indica que nosotros somos santos. Vemos, 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Es decir, no habla de uno, habla de todos. Digamos, Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias a vosotros, paz de parte de Dios nuestro Padre. Es decir, a todos los colosenses que habían sido convertidos eran santos. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús, o sea, a todos los creyentes de Efeso. Y así usted puede leer una gran cantidad de versículos que hablan sobre la santidad de los creyentes. Hemos sido santificados de una vez y para siempre mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Retomando nuevamente lo que dice el catolicismo, ya en este caso, digámoslo por la pluma o la escritura de un católico. Este es el señor Rich Bell Melende, apologeta católico para el catolicismo. Para él, el término santo en realidad es un término que la iglesia lo usa para todos los bautizados, es decir, todo aquel que forma parte de la iglesia. Para los católicos, todo aquel que es bautizado forma parte de la iglesia, no todos aquellos que creen en Cristo. Según el Evangelio, todos los creyentes en Cristo forman parte de la iglesia. Ahora, el bautismo, lo vamos a explicar más adelante, es una doctrina establecida por el Señor Jesucristo cuando se reúne con los apóstoles y en una parte medular dice: haced esto, es decir, bautizarse, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el apóstol Juan, el Bautista, bautizaba en el nombre de Cristo. Pues bien, el cristiano ya es santo desde su bautismo. Estamos citando a Meléndez. El cristiano ya es santo desde su bautismo, desde que recibe al Espíritu Santo al nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como enseña citando y que comenta a Juan 3:5, porque aquí hace referencia que el agua y el Espíritu, que también lo señala en Juan 3:16 y pasadito 3, y anteriormente en Juan 3:5, cuando el Evangelio habla del agua, vamos a ver que no se refiere en este caso específico al bautismo, pues este pasaje habla de la salvación, pero no es una santidad plena. Está diciendo este hombre, habla de la salvación, pero no es una santidad plena. Pero sigue exponiendo y dice, sino que más bien es una santidad que debe irse trabajando cada día. Ello es cierto, pero esa santidad es el acto de santificación de un cuerpo imperfecto nuestro, pero de ningún modo se pierde la salvación
ni nos inhabilita para orar o mediar por nosotros ante Dios. Sigue hablando este señor. La santidad es un proceso en el cual nos lleva a impedir que nosotros podamos llegar a interceder ante el Señor. Pero sin embargo, nosotros sostenemos a la luz del Evangelio que la santidad es un proceso también que nos convoca hasta el día de la muerte. O sea, ningún hombre que viva en este cuerpo perfecto, aunque seamos salvos, pues ningún hombre puede estar ante Dios con este cuerpo de pecado. Pues al final de los tiempos, y cuando el Señor venga por su iglesia, como producto de la salvación, este mismo cuerpo de pecado, ya sea que estemos resucitados o hayamos quedado al momento que venga el Señor Jesucristo, será redimido o regenerado en un cuerpo de incorrupción para estar por siempre con el Señor. Esa es una razón por la cual tanto Juan cuando escribe el Apocalipsis o tanto cuando Pablo es llevado al tercer cielo, fueron llevados en espíritu, porque su cuerpo de pecado no puede estar ante la presencia de un Dios 3 veces santo. Y cuando hablamos 3 veces santo, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios Padre. Veamos que dice en Hebreo 10, 12 al 14. Pero Cristo, dice usted, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, la cruz, ¿verdad?, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Es decir, los que creímos somos mirados como perfectos por nuestro Dios Padre, a pesar de que estemos en un cuerpo de pecado. Sin embargo, esa perfección por la cual Dios nos mira, porque mira al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, nos habilita para acercarnos al trono de la gracia, tal como lo dijimos cuando leímos Hebreo. El bautismo, entonces, es una confirmación pública ante la Iglesia, ante el mundo, de nuestra fe en Cristo, producto de la conversión o nuevo nacimiento. Cosa que no lo reconocen los católicos, pues que dicen que el bautismo es un requisito para la salvación. Veamos. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ah, pero si aquí estoy diciendo que pido agua porque te está contradiciendo. Seguramente alguien podrá estar pensando cuando me está escuchando hablar. Pero no es así, vamos a decir. ¿A qué se refiere cuando se habla de agua? El propio Evangelio se explica por el mismo Evangelio, de la palabra se explica a la luz de la palabra, no con pensamientos humanos. Como nos decía el apologista católico, pensando, ¿no sería mejor que la Virgen María y los santos y también los cuantos se llaman los ángeles intercedieran? Pero ¿cómo yo creyente voy a interceder por mí mismo si soy santo? Pues veamos. Juan 4, del 13 al 14. Se le acerca a una mujer, ustedes saben ¿cuánto se llama? Lo que establece con la mujer samaritana. Y le habla a la mujer samaritana cuando le pide agua del pozo, y él le dice: tú siendo judío me pides agua. O sea, porque sabía que los judíos no le hablaban no le hablaban a los samaritanos. Pero el Señor Jesucristo le dice: si tú supieras que te está hablando, le darías agua, porque yo soy capaz de darte, diciendo con palabras propias, yo soy capaz de darte agua viva, es decir, una agua que te va a vivir para siempre. Cualquiera que bebiere pero ¿cómo puede ser eso, Señor?, le dice la mujer samaritana. Y ahora responde, le veamos Juan 4:13. Cualquiera que bebiere de esta agua, es la que está sacando a la mujer, volverá a tener sed. El Señor Jesús tenía sed humana y bebió de esta agua. Más dice: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás.
sino que el agua que yo le daré, que el Señor Jesucristo nos va a dar agua, que yo le daré, será en él, en Cristo, una fuente de agua viva que salta para vida eterna. ¿Cómo nosotros conocemos la salvación? Mediante el Evangelio, ¿sí? Y si Él dice que mediante agua viva que Él nos da, es una figura de la palabra del Señor. Veamos. No puede ser. Juan 7, 37, 38. Ríos de agua viva. Primera de Pedro 3, 21 y 22. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, el Señor de repente lo sorprendió todo, se para, y a viva voz, es decir, con voz potente, habla, si alguno tiene sed de justicia, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, escuche bien, como dice la Escritura. ¿Qué está diciendo? Como dice la Escritura. De su interior, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Y antes dijimos que para esta agua viva, ¿para qué sería? Agua que salte para vida eterna, para salvación. Digamos, el bautismo que corresponde ahora, dice el Evangelio, repito, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, porque seguimos viviendo en un cuerpo de pecado, sino como la aspiración, ahí viene la santificación, así como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, reconocidos como hombres justos, por la resurrección de Jesucristo. El Señor Jesucristo es absolutamente suficiente. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Nos dijimos, hasta que pongas a su enemigo por detrás de tus pies, hicimos una cita. Quien está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles. ¿Qué autoridad puede tener un ángel si está en sujeción con el propio Señor Jesucristo? Que podamos orarle a estos ángeles para que el Señor nos escuche. Y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Ahora, según en esta misma página de la Organización Católica, donde está escribiendo este apologista, ¿quiénes son los santos para los católicos? El Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado en el pontificado de Juan Pablo II, con su número 956, hablando sobre la intersección, dice lo siguiente: la intersección de los santos, comillas, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Es decir, ya según el catolicismo, ya los méritos del Señor Jesucristo no son suficientes, pues. ¿Qué está diciendo? Que estos hombres que están en el tercer cielo, y que por los méritos humanos, no por los de Cristo, únicamente Dios y los hombres, los méritos que adquirieron, está hablando de estos santos muertos, su solicitud, porque somos hermanos en Cristo, su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Es decir, estos santos entonces, por el hecho de haber muerto, de haber pasado al cielo, ¿será que está hablando de usted y yo que creímos que somos santos? ¿O será que están concibiendo un santo especial? Y aquí a ellos se refieren a los mártires. Los mártires, según el catolicismo y según la tradición de la Iglesia, son todos aquellos hombres, bueno, los apóstoles, casi todos en su totalidad fueron mártires, porque fueron martirizados, fueron torturados, fueron quemados, algunos fueron
crucificados al revés, etc. Y murieron por el Señor. Y así hay muchos otros mártires que reconoce la Iglesia Católica, entre ellos el famoso San Sebastián, y otros más que hacen milagros de platita, que es una cadena que anda por ahí. Y este es el concepto de santidad que creen los católicos. Entonces, ¿será que la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz de nuestro Señor, quien fue puro y sin mancha, no es suficiente para que por medio de Él le pidamos al Padre? Ojo, no le estamos pidiendo a Cristo que nos conceda los favores. Se le pide a Dios el Padre por medio de Cristo. Porque en una parte este mismo apologista dice, ¿cómo le vamos a pedir al mismo? Por medio del mismo. Porque la intercesión de Cristo es para la salvación. Dice, pero la intercesión de Cristo para pedir la oración, favores en la oración, ya no es de Cristo, porque si le estamos pidiendo a Cristo que nos conceda en el nombre de Cristo, ¿cómo nos pide el nombre de sí mismo? Se equivocan. Le pedimos el nombre de Cristo al Dios el Padre. Todo lo que pidáis al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el único mediador. No solamente mediador en nuestra salvación, sino que también mediador para poder acercarnos al trono de la gracia. Lucas 16 del 24 al 26 señala: entonces dando voces dijo, Padre a Abraham. ¿Será posible entonces de que nosotros le pidamos a un santo ya muerto para que interceda por nosotros? Aquí hay un ejemplo sobre por qué nosotros no podemos pedirle a un muerto, aunque sea mártir. Vemos en el caso de la parábola del rico y Lázaro. Algunos dicen que este es un lenguaje figurativo, pero cuando se hace un lenguaje figurativo nunca se dan nombres. Y aquí se está dando el nombre de un señor que había vivido y se da por nombre Lázaro. Bueno, entonces él dando voces dijo, está diciendo el rico que está siendo torturado y ve que que Lázaro está en el lecho en el seno de Abraham. El seno de Abraham para los judíos era el lugar donde el Señor nos iba a recibir. Es decir, a lo que cuando el Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, que no se olviden que Lázaro estaba en el seno de Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero a Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también male, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ojo, muchas iglesias hoy día no predican el pecado y nos dicen que hay que arrepentirse, porque el acto de la conversión conlleva un acto de reconocer que somos pecadores y también reconocer de que seguimos siendo pecadores mientras vivimos en un mundo de pecado. Por lo tanto, tanto el creyente como el incrédulo deben vivir una vida de arrepentimiento y se debe predicar el pecado, porque aquí hay muchas personas, entre los que me cuento yo, porque también soy un hombre pecador, que muchas veces caímos sujetos del pecado. Y es más, hay personas que están en supremacía en la iglesia y que aún viven en pecado porque no se les ha predicado el pecado y huyen del pecado. Prefieren hablar que Dios es amor, cosa que es muy cierta, y que solamente amor, felicidad, y vivimos en un mundo color de rosa. Entonces, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también male. Pero ahora este es consolado aquí, en el seno de Abraham, y tú atormentado en el infierno. Además de todo esto, y aquí hay una razón por la cual no podemos comunicarnos con los muertos, ya sean pecadores o santos, como dice la Iglesia Católica. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Se dan cuenta? La imposibilidad que tenemos de poder comunicarnos con los muertos, o que un muerto venga a la vida. ¿Qué nos ayuda en caso de no saber pedir correctamente? Porque también podemos pensar, bueno, pero si nosotros no sabemos pedir, mejor un santo, mejor la Virgen María. No se olviden que la Virgen María está muerta, igual que nosotros. ¿Qué nos ayuda en caso de no saber pedir, orar o interceder? Veamos que nos dice Romanos 8:26.
26, veamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo, escucha esto, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo que mora en el creyente, que está aquí en la tierra, es aquel que nos dice a nuestro entendimiento cuando oramos en el Espíritu, porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, en espíritu, y el Señor Espíritu Santo nos guía en verdad en la palabra, porque el Espíritu Santo nos dice y nos pone en nosotros aquellas palabras precisas para poder pedirle al Señor, siempre y cuando no acallemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede ir de nuestra vida, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo escuchaba el otro día hablar a una persona que si oremos para que el Espíritu Santo baje, el Espíritu Santo está en nosotros, oremos para que el Espíritu Santo no se vaya. El Espíritu Santo se va a ir, no de nosotros, lo vamos a acallar, porque Él es un espíritu de libertad, Dios es un ser de libertad. Él lo vamos a acallar cuando nuestro pecado nos haga actuar en contra de su voluntad. Por lo tanto, lo correcto sería oremos para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, actúe en plenitud en nosotros. Pero no podemos pedir, y escúchelo bien, no podemos pedir que baje el Espíritu Santo. No podemos pensar que el Espíritu Santo se va a ir. El Señor Jesucristo dijo, yo clamaré al Padre para que le envíe otro Consolador, el Espíritu Santo de verdad que morará en vosotros. No dijo que va a venir y se va a ir, sino que dijo que more en vosotros. Por lo tanto, si queremos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, debemos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos permita dar un buen testimonio. Permite un avivamiento. Los avivamientos son aquellos en cuales las personas dejan que el Espíritu Santo actúe en ellos y por la acción del Espíritu Santo entonces hay una gran conversión. Se levantan personas guiadas por el Señor para que entreguen mensajes de profecía. ¿Pero qué profecía? Por medio del Evangelio. ¿Quién predica? Es un profeta. ¿Quién está hablando de las cosas del Señor? Está haciendo profecía. En estos momentos quien habla por la gracia del Señor, es decir, no por mi habilidades ni por mi capacidad, sino porque el Señor lo permite, yo puedo estar hablando de ustedes en profecía, porque estoy citando el Evangelio. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. También tenemos un mediador en el cielo, que es el mediador al cual le debemos rendir toda la gloria y toda la honra. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Está preguntando. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, porque debemos creer en su muerte y resurrección para vida eterna. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si nosotros pedimos otra intercesión, estamos dudando de la efectividad de nuestro amado Señor y Salvador, que no tuvo pecado. La Virgen María exclamó porque se veía también pecadora. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella necesitaba ser salvada. ¿Quiénes necesitan ser salvados? Todos los que hemos pecado. Juzgue usted a luz de lo que hemos señalado. Es necesario que le oremos a los santos, entendiendo como santos a aquellos hombres especiales que han muerto y que están con el Señor, cuando el propio Evangelio nos señala que no podemos comunicarlo con los muertos no nos escuchan, porque no hay comunicación. Está muy claro la parábola del rico y del Lázaro. ¿Será correcto que le oremos a un ángel porque están sujetos a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios? Nosotros somos santos. El Señor nos mira como si nunca hemos pecado, porque ve en nosotros a nuestro Señor Jesucristo, que nos santificó con un solo sacrificio de una vez y para siempre.
Por lo tanto, cuando habla que la oración del justo puede mucho, los católicos dicen que cuando el Evangelio establece que la oración del justo puede mucho, cree que eso es posible porque estos hombres son especiales, han hecho grandes sacrificios, como son los mártires, por ejemplo, y citan a San Clotildo, a San Sebastián, bueno, hay una gran cantidad de santos y otros santos más, los propios apóstoles como santos, esas doctrinas no se encuentran en el Evangelio. Bueno, con mucho respeto y cariño lo digo, no me estoy burlando, solamente estoy estableciendo una parte muy clara del Evangelio, pero existe una manera de humanizar el Evangelio y de retorcer los pasajes bíblicos para poder hacer y desmerecer la obra preciosa de Cristo como Señor y Mediador, y para poder al hombre como gestor de su salvación, como gestor de su bienestar. La teología de la prosperidad coloca al hombre como que el Señor le debe algo al hombre por haber creído en él. Yo escuché en un pequeño programa del TikTok donde participó una niña muy simpatiquita con muy buena voluntad que decía que cuando una iglesia esté apagada, su papá le había dicho, ¿y qué es el Evangelio? ¿Será bíblico? Que su papá le había dicho cuando vea una iglesia que no esté viva, hazlo tú, haz esto, haz este otro, haz. ¿Será entonces posible que el hombre, a través de su entusiasmo, a través de las emociones, a través de que todo está lindo, por medio de creer que Dios es amor, pueda olvidar que somos sujetos de pecado? ¿Que el Señor nos advierte que debemos tener una vida en santificación? ¿Acaso usted se olvida que en un momento determinado siente rabia? Que a veces usted actúa, y yo, cuando digo usted, me estoy poniendo yo también en el lugar suyo, que a veces actuamos bajo ciertos sentimientos de envidia, a veces deseamos indebidamente lo que otro desea, a veces tenemos orgullo cuando queremos ser atendidos de preferencia en un lugar, cuando amamos más ser servidos que servir, cuando juzgamos a una persona no por lo que hace y es evidente, sino porque lo que nosotros creemos que son sus intenciones. ¿Acaso no pecamos cuando sentimos envidia? Ya dije, bueno, cuando sentimos rencor, cuando no queremos perdonar, decimos que Dios es amor y no somos capaces de amar. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros esposos, amamos a nuestra familia, cosa que está bien porque la caridad o el amor comienza por casa. Pero qué gracia tiene amar y ayudar a aquellos que son cercanos y que también nos aman porque nos pueden retribuir si no somos capaces de amar a aquel que no conocemos. Ese está predicando, así no lo conozco, está equivocado y no somos capaces de escuchar la profundidad de lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quién se cree ese? Entonces, somos sujetos de pecado. Sin embargo, nosotros podemos pedirle directamente a Dios, en el nombre de Cristo, el perdón confesando nuestros pecados. En la cena del Señor, por ejemplo, nadie podría servirse la cena del Señor si no pide perdón ante Dios Padre en el nombre de Cristo por un pecado que ha cometido. Y si tiene un hermano cerca y es evidente la falta y el daño que le hizo, ir donde ese hermano y solicitarle su perdón, o otorgarle el perdón negado a aquel que un día le pidió perdón. El amor significa servir, el amor significa perdonar, el amor significa conocer el Evangelio y ser obediente a él. Pero de allí a colocar a la Virgen, aunque fue una persona muy especial, con los atributos especiales de la Virgen, porque adquirió gracia, escuchen bien, ella adquirió gracia ante los ojos de Dios, no por sus méritos, adquirió gracia ante los ojos de Dios, bendita sea porque adquirió gracia ante los ojos de Dios. Pero de allí a pedirle a la Virgen que interceda por mí, o pedirle a un santo porque lo apalearon y lo ahorcaron, porque él fue un fiel testimonio
de no rendirse ante la idolatría, eso es desmerecer la obra de Cristo y desobedecer el Evangelio que nos habla, pedir al Padre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted ya habrá podido sacar sus conclusiones al respecto. Nosotros hemos puesto con la ruta bíblica los elementos del Evangelio que le permiten a usted juzgar en base a evidencia. Ahora sí que puede juzgar, porque podemos juzgar en base a evidencia. Por sus frutos los conoceréis. Es un juicio. Por lo tanto, usted puede juzgar a la luz de lo expuesto si es sano o es bíblico. A mi juicio, de acuerdo a lo expuesto, no es bíblico. La intersección de María, la intersección de los santos, menos la intersección de los ángeles. Porque cuando uno de los apóstoles se les presentó, o uno de los siervos del Señor, hay ejemplos en el Evangelio, cuando los ángeles se acercaron y los hombres de Dios, los justos vieron a los ángeles, se postraron y él les dijo, levántate, que yo también soy hombre. Pues bien, que la gracia del Señor sea con ustedes y también sea conmigo y nos ilumine con respecto a este tema explicitado a través del Evangelio por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Como siempre hemos dicho, esto no es una iglesia, sino que es un ministerio, y entendiendo por ministerio una vocación que voluntariamente ante el Señor hemos tomado para poder llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, si este programa, como otros muchos que hemos ya editado, le ha sido de bendición, es decir, les ha servido, compártelo. Y si también le ha agradado, ponga una manito hacia un pulgar. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué lo pedimos? Porque en la medida en que aparezcan me gustas en el sistema del algoritmo de YouTube, estos programas podrán salir más rápidamente en el aire y se serán repetidos con mayor frecuencia. Ese es nuestro empeño. Si usted aún no ha creído en el Señor Jesucristo, hoy día es el tiempo. Dígale, Señor, yo creo en ti, me arrepiento porque soy pecador. Tú moriste por mí en la cruz. Te recibo como mi Señor y Salvador. Sé que hoy día pasaré de muerte a vida y habré nacido de nuevo. Porque tú dijiste que todo aquel que en ti creyera, en tu cruz, en tu muerte, en tu resurrección, pasaría a la vida eterna. Hazlo hoy día tú, con tus propias palabras. A lo mejor no con una perfección tan grande, pero sí tienes que decir, te arrepiento, es una condición, aceptar al Señor como el único Señor y Salvador, y con la plena fe que pasaste de nuestra vida. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo programa. Muchas gracias.